La semana pasada cubrimos la primera mitad de este capítulo, o más bien los 2/3 de este capítulo. Amén. Hablamos de cómo recriminaron a Pedro el hecho de los creyentes que eran fariseos. Amén. ¿Alguien se acuerda cómo le llaman a esos creyentes fariseos? En los primeros versículos del capítulo 11, ¿alguien me puede decir cómo les llaman, cómo se le denomina, cómo se les describe a estos fariseos que creyeron en el nombre de Jesús, que creyeron que Jesús era el Mesías? ¿Alguien? ¿Dónde está el micrófono? Hermano, uno de nosotros va a tener que hacer mucho ejercicio hoy. Gloria a Dios. Circumcision, right? ¿A qué es Circuncisión. circuncisión? Yes, sir. Les decían los de la circuncisión, ¿verdad? Yes. Ok, así se les llamaba, el grupo de la circuncisión. Amén. Vimos cómo le recriminaron. Ellos eran hombres que creyeron que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? A ver, algunos pensamos, esos eran los judíos que no creyeron en Jesús. No. Sí entendemos eso, ¿verdad? Entendemos que estos eran creyentes. Eran creyentes. Amén. Ellos creyeron que Jesús era el Mesías. Amén. Gloria a Dios. Pero ellos le recriminaron a Pedro. El que Pedro entró a la casa de ellos, de gentiles. Oh, that's fine, bro. Oh, don't worry about that. There we go. Gloria a Dios. Pedro fue recriminado. Se le dijo a Pedro, ¿por qué fuiste a comer con esta gente que son gentiles? ¿Por qué entraste a una casa de un gentil? Porque la costumbre había sido, amén, de la escuela de Shammai y la escuela de Gilel. Hablamos de Gilel y de Shammai. ¿Alguien se acuerda quién eran Gilel y Shammai? ¿Alguien se acuerda quiénes eran? Los dos pensamientos del tiempo. Los dos pensamientos del tiempo. Uno aceptaba a los gentiles como para anunciar, otros eran más estrictos en la ley de Dios. Okay. Amén. Eran dos casas de pensamiento, ¿verdad? Eran dos casas de estudio de la palabra de Dios. Como quien dice, eran los padres, amén, de la doctrina en aquel entonces. Todos conocemos el concepto de padre espiritual, ¿verdad? Lo vimos toda la vez. Hay un obispo, hay muchos obispos, amén, en muchas de las iglesias, en el ámbito en el que estamos. Podemos decir nombres. Reverendo tal y tal es un padre de la fe. Reverendo tal y tal es un padre espiritual para mí. Yo crecí bajo este padre espiritual. Que bueno, en aquel entonces los apóstoles crecieron bajo padres espirituales. En el hecho de que ellos aprendieron la doctrina, cómo se interpretaba la palabra de Dios de parte de estas dos casas, de estas dos escuelas, de estos dos pensamientos. Amén. Shammai era uno de los maestros, Gilel era otro. ¿Ok? ¿Quiénes son Shammai? ¿Quiénes son Gilel? Hablamos de esto la vez pasada, ¿verdad? ¿Dónde está su nombre en la Biblia? No, en ningún lugar en la palabra de Dios. Hermano Jorge, búsqueme un capítulo, búsqueme un versículo en el que llamamos Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento y no va a hallar el nombre de estas personas. ¿Quiénes son? ¿Por qué me está hablando de ellos? Aunque no lo hemos oído por nombre, este es un resumen, lo recordamos porque es algo importante decir, no los conocemos por nombre en la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios siempre se les refiere como a los ancianos. Todos digan ancianos. Ellos son los ancianos que tanto se menciona, que tanto se dice. Amén, que vienen unos judíos, vienen fariseos y le recriminan a Jesús que no sigue las tradiciones de los ancianos. Pues adivinen qué les están diciendo. En otras palabras, los fariseos que no creen en Jesús vienen y le recriminan, e inclusive los que creen en Jesús vienen y le dicen, hey, no estás caminando conforme a la doctrina de los ancianos. ¿Okay? Y esos ancianos son Gilel, son Shammai y todos los demás maestros
que eran rabinos y eran maestros en la tierra de Israel y enseñaban al pueblo la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Esa era la forma de pensar en aquel entonces. Por eso vemos en el capítulo 11, en la primera sección, vemos que los creyentes de la circuncisión, o sea, judíos ellos que creyeron que Jesús es el Mesías, pero tenían la enseñanza de Gilel y de Shammai, más de Shammai, porque como dijo nuestro hermano David, Shammai era la escuela o el maestro que menos amigable era hacia los gentiles o los no judíos, las naciones, los pueblos, las demás de las naciones que no son judíos, ¿verdad? Ahora por eso vemos que le recriminan a Pedro. ¿Por qué entraste a esa casa de incircuncisos que no saben qué es la palabra de Dios? A lo mejor les dijo, crees que te dieron vino, pero ¿qué tal si le pusieron algo al vino? Le pusieron sangre de cerdo, tal vez. Porque esa era la forma de pensar en aquel entonces. Eso es una cosa a la cual nosotros no estamos acostumbrados. Nunca en nuestra mente hubiéramos pensado eso. ¿Por qué los judíos no querían entrar a casa de gentiles? Porque ¿qué tal si te dieron un pedazo de comida, de carne, de que no deberías de comer y eres judío? Y lo comiste y no te diste cuenta. Hasta que supiste que sabe raro, sabe diferente, no sabe a la carne de res que estás acostumbrado, o al pescado que estás acostumbrado, o al borrego, o a la chiva que estás acostumbrado, sabe diferente. ¿Qué es? Y resulta que es algo que no deberías de comer. ¿Verdad? Hay razones por las cuales los judíos, amén, bíblicas, y también hay otras. ¿Por qué? Porque los gentiles, los babilonios, fueron malos, ¿verdad? Los asirios fueron malos. Los griegos fueron malos con los judíos. Los romanos eran malos todavía con los judíos. Habían recibido todos los males que habían recibido, lo recibieron de parte de los gentiles. Algunos de ellos por castigo que Dios les permitió, porque Dios usaba a los gentiles para castigar al pueblo. Amén. Lo vemos. Pero de igual manera, ¿de dónde viene el golpe? Viene de una persona, de un brazo gentil. No, pues aléjate, no tenemos nada que ver con ellos. Y vemos a lo largo del capítulo, los demás versículos, que nuestro Señor se manifiesta a Pedro y todos ya sabemos, mata y come. La visión de mata y come. Y Pedro dice, Señor, pero es que nunca he comido de este tipo de carne. No hay vaca ahí. No veo un borrego ahí, Señor. No veo pato, no veo gallina. Nomás veo animales que no se deben de comer conforme a tu palabra. Es lo que tú dices. Es que tu palabra es para siempre, así que yo tengo que obedecer tu palabra. Y el Señor le da a entender a Pedro, pero no estoy hablando de comida física. Todos esos animales que viste en la visión, ¿a quién representan? ¿Alguien que se acuerde? El hermano. Vamos a esperar al micrófono. Los animales que mira Cornelio en el capítulo 10, Pedro en la visión, representan las naciones, y era el lenguaje usado por los profetas en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y son varios animales impuros que él mira ahí, que representan las naciones, y él va a ir a causa de esa visión a visitar la casa de Cornelio, que está compuesta de diferentes nacionalidades. Entre ellos están soldados que van a recibir el bautismo en el nombre de Jesús y van a ser bautizados. Está familia del centurión, y él es un soldado romano que venía de diferentes partes del imperio de Roma. Así de que la casa de Cornelio estaba compuesta de diferentes nacionalidades. Y esa es la visión que Pedro está mirando, el éxtasis, como le llama la Reina Valera 1960, que él va a entender en el mismo capítulo, y a consecuencia de ello van a recibir a Jesús. Exactamente. Amén. Como dijo nuestro hermano pastor, esos animales simbolizaban, porque es una alegoría, es una analogía, simbolizaban las naciones. Y el Señor le dice a Pedro, lo que
no llames impuro o común lo que yo he limpiado, lo que yo he purificado. Amén, es lo que dijo el Señor. No hablando de comida, sino hablando de almas. Amén. Amén. Y así es lo que Pedro les vuelve a recontar a esta gente del grupo de la circuncisión, ¿ok? Que también creían en el Señor, que el Señor mismo lo guió a la casa de Cornelio, donde habían, como dice nuestro hermano pastor, donde eran representadas varias naciones, Italia entre la más principal. Cornelio se puede decir que podría haber sido de Italia. Amén. ¿Y qué pasa? Sabemos que cae el Espíritu Santo de Dios en la casa de Cornelio sobre los gentiles que no son judíos, que no conocen la palabra de Dios a detalle, que están tratando de aprender, porque saben que el Dios de Israel es el verdadero Dios y quieren empezar a hacer las cosas como deben de ser, hacer las cosas bien, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, pero necesitaban guianza. Así que el Señor manda a Pedro porque tienen que pasar del 0 al 1, tienen que empezar en orden. Número 1, ¿cuál era? Ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, pero vemos que pum, cae el Espíritu Santo sobre ellos antes de que sean bautizados. Se quedaron todos atónitos. ¿Qué está pasando aquí? Ellos ni siquiera son judíos, ni siquiera están circuncidados como nosotros, dijeron ellos. Y recibieron el Espíritu Santo. Se quedaron con la boca abierta, ¿verdad? Y Pedro les dice lo que él dijo en aquel entonces, le dice esta vez en el capítulo 11, lo vuelve a repetir. Les dice, ¿quién soy yo para imponerme contra Dios? ¿Quién soy yo para hacer obstáculo al Señor? Si Él permitió que el Espíritu Santo cayera sobre estos también. Y Él dijo que lo que Él llama, lo que Él ha limpiado, no llame yo impuro o sucio. ¿Quién soy yo? Y ahí reconocen los creyentes que son de la circuncisión, o sea, fariseos, que fueron enseñados, no te juntes con gentiles, no te juntes con las naciones, no te juntes con ellos. Ahí es donde el Señor les enseña a ellos también y les muestra por medio del testimonio de Pedro que el Señor viene a cambiar la actitud. Todos digan actitud. La actitud que se tenía en aquel entonces. Amén. Yo mencioné que el Señor Jesucristo es el último maestro, último y más grande maestro. Amén. Porque tenemos las enseñanzas de Gilel y tenemos las enseñanzas de Shammai, y aunque nosotros como cristianos creyentes en el Señor Jesucristo del siglo XX y XXI no entendemos eso, pero vemos que hay muchas cosas que son bíblicas en esas enseñanzas, pero también como en todo hay muchas cosas que no más no. Todos digan no más no. El Señor vino, como dije, a corregir las fallas de ambos tipos de pensar. Y Él vino a establecer la verdadera doctrina. Nuestro hermano pastor tiene una palabra que decir. Simplemente quería comentar, y creo que puede ayudarnos a entender el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento, es de que la palabra de Dios no fue escrita aislada a la cultura, aislada al idioma o a la literatura de su tiempo, sino que los escritores como Lucas, aquí en el libro de los Hechos, usaron la literatura, la cultura que ellos estaban viviendo para comunicar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de lo que el Señor estaba haciendo en medio de ellos. Así que si no entendemos eso, no entendemos el trasfondo, la literatura del primer siglo, como la escuela de Gilel, que el Señor Jesucristo toca de ello en sus enseñanzas, no entendemos lo que sucedió con el historiador Flavio Josefo o Filo de Alejandría o otros, es muy difícil, imposible entender por qué los apóstoles están escribiendo esto que estamos leyendo, que llamamos la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Tenemos que entender que los apóstoles, amén, inclusive aquellos que no eran judíos, pero fueron prosélitos, fueron convertidos a la fe, muchos griegos, muchos babilonios de otros lugares,
ellos crecieron en un ambiente hebreo. No había mexicanos ahí, no había estadounidenses, el término más correcto, no había guatemaltecos, salvadoreños, hispanos en general, no había franceses, ingleses, no había nada. La cultura en aquel entonces era la cultura hebrea y más específicamente judía. Amén, porque solamente la tribu de Judá con un remanente de Benjamín, con los levitas, la tribu de Leví, permanecieron con su identidad. ¿Ok? Las demás tribus fueron esparcidas y ese es otro tema. Amén, pero fueron esparcidas a lo largo, a través de todo el mundo, pero ellos quedaron ahí con la identidad. Así que esa identidad, la identidad hebrea, principalmente judía, es donde Jesús creció, es donde Jesús vivió, es donde Jesús se desarrolló. Amén, donde Jesús ministró y donde Él da su enseñanza. Dio la enseñanza en aquel entonces para ellos y también para nosotros en este tiempo. Amén. Pero es necesario que nosotros entendamos en este tiempo que estamos hablando de una sociedad hebrea. La palabra de Dios fue dirigida a una cultura hebrea. Amén. Y nosotros tenemos que poco a poco empezar a ver las cosas de ese punto de vista. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Todos digan poco a poco. Todos digan de gloria en gloria. Amén, porque uno no nace aprendiendo a caminar. Uno no nace corriendo desde que sale de la matriz y pega el piso. No, así no es. Uno, como dice, como el término paulatinamente se aplica muy bien, porque Pablo habla de incremento en incremento, de gloria en gloria. Vamos poco a poco aprendiendo. Amén. Amén. Vamos a entrar ahora sí, ya que dimos un poco de trasfondo para todos ustedes. Vamos a entrar y vamos a cubrir rapidito la siguiente mitad. Hechos 11, versículos 19 al 30. Vamos a leer, primeramente vamos a leer del 19 al 25. Perdón, vamos a leer desde el 19 al 30, vamos a leerlo todo. En el nombre de Jesús, vamos a leer todos juntos. A la 1, versículo 19. A las 2, en adelante. Todo lo vamos a leer todo. Y a las 3. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra de Dios a nadie, sino solo a judíos. Versículo 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Ven? Y gran número que creyó se convirtió al Señor. 22. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. 24. Porque era un hombre bueno, Bernabé era un hombre bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Amén. 26. Y cuando lo encontró a Saulo, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Palabra clave, lugar clave. Amén. Versículo 27. ¿Están conmigo? ¿Están leyendo? Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra.
Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, versículo 29, conforme a lo que daba, cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola, la contribución, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? En estos cuantos versículos vamos a ver la importancia del discipulado. Okay. En Hechos 11 del versículo 19 al 26, okay, podemos ver que la muerte de Esteban conlleva al evangelismo, amén, aunque es un evangelismo que es solo entre judíos, amén. Vemos que conforme eran esparcidos por causa de la muerte de Esteban y la persecución que siguió, la gente se empezó a esparcir y empezaron a predicar, a llevar el evangelismo, empezaron a alcanzar a gente, pero solamente lo estaban haciendo entre judíos, porque muchos de ellos pensaban, no, la salvación es solamente para nosotros, ¿verdad? No entendían la revelación completa. Eso lo vemos en el versículo 19 y 20. ¿Amén? Pero vemos que varios de creyentes de Chipre y de Cirene, ¿amén?, vamos a decir en palabras coloquiales, no, algo leves, ¿amén?, eran los guatosos, amén, eran los que no entendían, tal vez eran prosélitos que eran gentiles ellos mismos, tal vez eran creyentes que venían de las naciones, así como Cornelio, amén, como vimos que Cornelio tuvo el mismo caso, un italiano, gentil. Tal vez eran gentiles los de Chipre y Cirene, o tal vez eran judíos que no estaban conectados con los demás y se les fue la onda, no sé, tal vez. Pero vemos que varias personas de Chipre y Cirene aventuran a evangelizar a los griegos. Y aquí sabemos que cuando hablan de los griegos no están hablando de judíos griegos, porque ya en el versículo anterior se dice que solamente se le predicó a judíos. Ahora, cuando se habla de que también le predicaron a los griegos, entonces sabemos que están hablando de griegos que no son judíos, son de las naciones, son gentiles en creencia, amén. No saben la Biblia, no conocen la Biblia, amén. Y vemos que Dios respalda el evangelismo hacia los griegos, amén. Vemos en versículo 20 y 21 que el Señor, predicaron la palabra del Señor Jesús, el evangelio, hablaron del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos. Había un gran número que creyeron de esos gentiles y se convirtieron al Señor. En otras palabras, el Señor, vemos que Lucas, el escritor del libro de Hechos, está haciendo hincapié, está dando más fundamento, está dando más defensa, más prueba de lo que estaba pasando, que no tan solo sucedió con Cornelio y su casa, sino que empezó a suceder con otros gentiles, empezó a suceder con otra gente que es griega, que no eran judíos, que eran de las naciones, amén. Y Dios empieza a mostrar el respaldo hacia eso, amén. Y vemos cómo en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén se enteran y envían a Bernabé. Dice, ¿sabes qué? Hay gente que está recibiendo ya la palabra de Dios, de gente que se fueron de aquí. Bueno, vamos a mandar a alguien para guiarlos, vamos a mandar a alguien para ¿cómo se dice? Para animarlos. Vamos a enviar a alguien que les pueda dar, ¿cómo se dice? Que les pueda dar consuelo y que les dé guianza y que les dé cierto, no tanto la instrucción en lo que él podía, era instrucción lo que le podía dar en cuanto a lo que Bernabé podía darle, pero en inglés es encouragement, disculpen, ánimo, sí, como ánimo, más la palabra más que más se nos ocurre, amén. Y de hecho el nombre Bernabé significa dos cosas, significa hijo de profeta y también significa hijo
de consuelo o aquel que da ánimo. Hijo de consuelo, a son of consolement. Amén. Un hijo, una persona que da ánimo. Así que, ¿y qué dice la palabra de Dios? Que versículo 23 dice, el cual Bernabé vino, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, vio lo que Dios estaba haciendo y vio que esto era de Dios, aunque ellos eran gentiles, a los que reciben la palabra de Dios, vio que el Dios estaba en medio de lo que estaba sucediendo. Él se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Él les daba ánimo, él les decía, sigue adelante, ánimo, mira mi ejemplo, aquí estamos. Él era como una presencia afirmativa. Todos digan afirmativa. Él les confiaba, les confirmaba, estás en lo correcto, estás bien, mírame a mí, estás en lo correcto. Amén. Amén, pero vemos también, amén, que también vemos que Bernabé en torno va y busca a Saulo. Vemos que Bernabé se da la vuelta y va y busca a Saulo. ¿Saben quién es Saulo? Todos sabemos quién es Saulo, ¿verdad? A ver, griten quién es Saulo. Nomás uno. A ver, ¿los demás están en lo correcto? ¿Sí o no? ¿Es Saulo? Es un fariseo. Ah, es un fariseo. Saulo es un fariseo, pero, hermano. Al micrófono, al micrófono. Go ahead, brother. Okay. When they use Saul and Paul, they trying to like paint a picture, like, because we know Saul is the persecutor of the church and Paul is the one preaching the gospel. When they use those different names, are they referring to that person? Like, so in the scripture, they know him as Saul, the persecutor. Lo conoce como Saulo el perseguidor, pero Dios lo cambió. Así que en ambos casos ya no se conoce como un perseguidor, se conoce como Saulo. Pero porque ese es su nombre original, su nombre hebreo, Saulo. Amén. Pero ¿cuál es su nombre romanizado? Cuando él da la vuelta y empieza a evangelizar y alcanzar a aquel que no es judío, ¿cómo se llama? ¿Cómo se nombra él? Paul. Pablo. But why don't they just say Paul? Y hasta el día de hoy, esto es un dato, hasta el día de hoy, van a ver que hay mucha gente judía. Yo diría que la gran mayoría. Porque Pablo, ¿qué era? Pablo era Apóstol. mexicano, Oh, Hebrew. Pablo era colombiano, ¿de dónde era? Todos digan, Pablo era judío. Pablo era judío. Hasta el día de hoy hay mucha gente judía, creyente en el Señor Jesucristo y no creyente en el Señor Jesucristo, que tienen dos nombres. Tienen un nombre de sinagoga, un nombre divino de Dios, que es típicamente en hebreo, y tienen un nombre secular. ¿Okay? Eso es una joyita nomás así de pilón. ¿Okay? Así que esto no es nada nuevo. Hermano pastor, ¿tiene algo que decir? Simplemente un comentario de la diferencia de Pablo y Saulo. Su nombre era Saulo, no era Pablo. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con él en el camino a Damasco, lo menciona su nombre y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El nombre de Saulo estaba nombrado en línea con el primer rey humano de Israel, que era Saúl. En Roma, los romanos cuando conquistaban y los israelitas estaban conquistados en el primer siglo, ellos dividían las clases como en formas de tribus. Y la tribu que le pertenecía a Saulo, de ahí proviene la raíz de la palabra Pablo. Cuando su nombre romano, Pablo, es mencionado, está haciendo referencia
a que están bajo la autoridad de Roma, la conquista de Roma, y está diciendo a qué tribu, a qué sector del imperio romano él pertenece, porque acordémonos de que también es ciudadano de Roma. Amén, así es, gloria a Dios. Qué bueno que nuestro hermano mencionó que Saulo o Pablo era de la tribu de Benjamín, ¿verdad lo que dijo, hermano pastor? ¿No lo mencionó? Ok. Amén. Hasta cierto punto él redime, hasta cierto punto si vemos un poquito más de lejos, él redime lo que el primer Saulo hizo. Amén. Él como que en cierta forma hace lo que el primer Saulo no hizo. El primer Saulo, el rey Saúl, no pudo ser obediente a Dios. Pero él, también de la misma tribu de Benjamín, el rey Saulo era de Benjamín. Amén. Otra joyita. Él vino y él es el Saulo que sí pudo obedecer a Dios. Amén. Esa es otra cosa que podemos ver un poquito más de lejos en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, el primer Saulo no pudo obedecer a Dios, fue desobediente. Pero en el Nuevo Testamento vemos a este Saulo que sí pudo ser obediente. Amén. Que dio su vida, estuvo dispuesto a dar su vida. Amén. Gloria a Dios. Y vemos que llaman por él. Pero ¿por qué es que llama por él? La respuesta es porque Pablo conocía la palabra de Dios. En otras palabras, Bernabé sabía que él necesitaba más, que él con solamente su ejemplo de lo que él conocía y su nivel de conocimiento no era suficiente para poder instruir, todos digan instruir, a toda esta gente que eran griegos, que eran gentiles, que estaban entrando a la fe, que estaban entrando a la doctrina. Amén. Y para poder enseñarlos no en una doctrina como la de Gilel o no una doctrina como la de Shammai, sino que recibieran una doctrina más perfecta, o sea, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, del último maestro y más grande maestro. Amén. Tuvo que venir la persona que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él mismo escogió. Amén. Se lo dijo a Ananías, ¿se acuerdan? Que le dijo a Ananías cuando Ananías tenía miedo, pero este Señor nos persigue, a este he separado, dijo él, porque este me va a ser útil para hablar a las naciones, a los gentiles, a reyes, líderes, gentiles, amén, y a las tribus de Israel, a los hijos de Israel esparcidos por todo el mundo. Es lo que dice la palabra de Dios en varios capítulos atrás. Amén, capítulo 8, perdón. O 9, no me acuerdo, perdón, disculpen, 9, perdón, disculpen, el 9. Amén, cuando Pablo tiene su experiencia en el camino a Damasco, ¿se acuerdan? Ahí es donde todo cambió. Amén. Y como él sabe la palabra de Dios y el Señor lo estuvo instruyendo, me imagino, ¿verdad? Porque el Señor lo usó a Pablo con su conocimiento. Amén, sabemos que Pablo era un doctor y se puede decir que doctor de doctores en cuanto a la palabra de Dios. Fue enseñado por Gamaliel, ¿se acuerdan? Fue enseñado por Gamaliel. Gamaliel era el nieto de Gilel. ¿Se acuerdan de Gilel? La casa de Gilel, la escuela de Gilel. En otras palabras, él fue a una universidad de las grandes. Sabía palabra de Dios, porque para ser un estudiante de este hombre de Gamaliel tenía que aprenderse de memoria y recitar los primeros 5 libros de Moisés. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Así que dijo él, llámenle a Pablo. No le llamen a un maestro que de la casa de Gilel, que tal vez ni siquiera cree en nuestro Señor Jesucristo. No le hablen a otro maestro que viene de la casa de Shammai, que no aceptan al Señor Jesucristo. Llámale al que el Señor escogió. Ese es Pablo. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Antioquía se convierte en otro centro de discipulado. Amén. Vemos que la iglesia primero está en Jerusalén, pero luego viene la persecución y viene el esparcimiento. Vienen, ministran, el Señor hace maravillas, hace milagros en Antioquía. Amén. Y empieza Bernabé un discipulado
para el cual necesita la ayuda de Saulo. Amén. Y vemos que Antioquía se convierte en un centro de discipulado. Porque vemos que Pablo, ¿cuánto tiempo dedicó Pablo a estar en Antioquía? ¿Qué dice el versículo 26? Todos lean el versículo 26. Estamos en el capítulo 11, versículo 26. Todos leanlo. Todos leanlo a voz alta. A la 1, a las 2, a las 3. Se reunieron con la iglesia en Antioquía. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? No los oigo. Ok, gloria a Dios. Un año. Por todo un año se reunieron en un discipulado. Amén. En un discipulado. Amén. Miércoles cada semana. Uy. Discipulado. Miércoles cada semana. No, hermano. Los discipulados de ellos, les aseguro que no nomás eran un día. ¿Cuánto tiempo estaba el Señor con Jesucristo con los discípulos? Grítalo, hermano. ¿Oyeron lo que dijo el hermano? ¿Qué dijo el hermano? Todos los días. Todos los días estaban con el Señor Jesucristo. Amén. No voy a decir, no tenemos certeza, pero no puedo decir que todos los días estaban con Pablo y con Bernabé y con Menahem. Perdón, vamos a hablar de él después. En otros capítulos adelante hablan de otras personas. Amén. No nomás, pero te aseguro que no nomás era 1 o 2 días. Era todo el tiempo que ellos pudieran estar en convivencia y listos para, porque para ser un discípulo, toda persona se puede llamar cristiano, pero para ser un discípulo, que es lo que el Señor Jesucristo dijo, hagan discípulos. El Señor Jesucristo no dijo, hagan cristianos, hagan creyentes. El Señor Jesucristo dijo, ve, id por todo el mundo y haced discípulos. Para ser un discípulo se tiene que tener hambre para oír y aprender y ponerlo en práctica. Tiene que haber una hambre por la palabra y tiene que haber una sed por la palabra. Amén. Y si alguno de nosotros en este día, si somos honestos y no tenemos esa hambre y no tenemos esa sed, estamos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Y el Señor cuando habló, ¿qué pasó? En el principio dijo Dios, sea la luz, y ¡pum! Fue la luz. El Señor habló al cielo y ¡pum! Estrellas. El Señor habló a la tierra y ¡pum! Y luego el Señor dentro de sí mismo se dijo a sí mismo o a sí mismo y a los ángeles. Todos estamos en debate acerca de eso, ¿verdad? Le digo, hagamos al hombre, ¿verdad? Bueno, si Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿qué vas a hacer con tu boca? Porque si no tienes sed por la palabra de Dios y no tienes hambre por la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Pide y se os dará. Amén. Busca y hallaréis. Toca y se te va a abrir. Tenemos que mostrar iniciativa. Si tú sabes que necesitas hambre y sed por la palabra de Dios, si tú entiendes, amén, que tienes que ser un discípulo de Él, amén, para garantizarte que vas a estar con Él en aquel día, lo que tienes que hacer es abrir tu boca y pedir. Es mejor que pidas hambre por su palabra, hambre, sed por su palabra y su justicia, antes de pedir un carro, antes de pedir un ascenso en tu trabajo, antes de pedir lo que sea. Lo primero que tienes que pedir es, Señor, dame hambre y dame sed por tu palabra.
porque yo entiendo que tu palabra es la que da vida y sin tu palabra, no sé, es por pura misericordia tuya que estoy vivo. Y estamos vivos por la pura misericordia de Dios, porque Él está esperando el día en el que la mayoría, amén, que no tienen hambre ni sed por su palabra, se les ocurra y uno de estos días decidan cambiar su vida, amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Así que vemos que están involucrados, están comprometidos, todos digan comprometidos. Saulo, Bernabé y los demás que estaban instructores estaban comprometidos. Y estos discípulos, estos creyentes, estos tenían hambre y sed y estaban comprometidos. No con los maestros, sino con el Señor Jesucristo. Y los maestros no estaban comprometidos con los discípulos, sino con el Señor Jesucristo, para cada uno hacer su parte. Amén. Así que vemos, continuando, vemos en el versículo 27, vemos que el versículo dice que profetas descendieron. Profetas descendieron. Amén. No necesito un mapa, sería bueno tener un mapa, pero no lo tengo. Pero ¿por qué dijeron descendieron? ¿Alguien tiene una idea por qué dijeron que descendieron? ¿Alguien más que el hermano David? ¿Alguien más que el hermano David? ¿Alguien más tiene alguna? Levante la mano o quiere hablar para que le pasen el micrófono. ¿Alguien tiene una idea? ¿Ah? ¿Alguien? Una razón por qué es que descendieron. Descendieron, dice el versículo que profetas descendieron de Jerusalén hacia Antioquía. Es lo que dice el versículo. ¿Alguien que sepa por qué descendieron? ¿Por qué es que descendieron y no ascendieron? ¿Alguien? Ok, vamos a, como vemos que hay más oídos que bocas si quieren hablar, que comience nuestro hermano David, que el que tiene el micrófono, y luego le pasa el micrófono a nuestro hermano pastor para que nuestro hermano pastor dé también su. This is just a guess. I'm not really sure. Okay. But yo creo porque Jerusalén está en un monte. Okay. Ahí está el templo y ahí es donde los apóstoles estaban. Okay. So se están diciendo que están descendiendo de Jerusalén a Antioch, que están como haciendo, well, I don't know, maybe too much, pero creo que también cuando Moisés recibió la ley en un monte y descendió a compartir con las tribus, también ellos pueden decir que están descendiendo para enseñar a otros la palabra de Dios. My guess. Ok. Puede que sí, tiene razón, tiene sentido la respuesta del hermano y tiene sentido. Ok. It is north. En sí, Antioquía es hacia el norte de Jerusalén, así que tal vez, Ellos aprendieron la palabra de Dios, o ellos están instruidos con la palabra, o ellos han subido en lo alto, o ellos, como dice el hermano, para aprender, descendieron de aquí del nivel bajo para el nivel arriba. ok, o sea que los que estaban arriba, a un nivel espiritual y Ajá. bíblico, estaban bajar a un nivel a encontrar a los discípulos. ¿Tiene sentido la respuesta? ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido y es lógico. Hermano pastor, ¿quiere compartirlo? These were prophets, so Eran profetas, they were mostly Levites. tal vez eran más, principalmente eran levitas. y eran 90% of profetas. prophets were Levites in 90% Scripture. 90% de los profetas se tendían a ser levitas, These were scholars of the Word of de la God. tribu de Leví, que se tenían que conocer la palabra de Dios porque eran levitas, tenían que practicarla cada día. And so they would use, it's a Hebrew idiom. Es un idioma, es una frase coloquial hebrea, un dicho hebreo. ¿Ok? The highest point, the most spiritual area Porque el área más espiritual, muy relacionado a lo que dijo usted, What- hermana, el punto más espiritual was físicamente on top of the mountain. era arriba del monte. Moses received the commandments on a mountain. ¿Ok? Porque Moisés recibe los mandamientos, la instrucción de Dios en un monte, una montaña. Abraham took his son Isaac to Mount Moriah. O sea, Abraham llevó a Isaac al monte Moriah. The temple where God's presence dwelled Amén. was on a mountain, Mount Zion.
El monte donde estaba el templo de Dios era el lugar más alto, era en Moriah, era el monte Sión específicamente. Ajá, So here in this chapter, ajá, en este capítulo they're expanding the kingdom of God from chapter 1. están expandiendo el reino de Dios, como vemos en el capítulo 1. And after chapter 10, they're going to the nations. Y después del capítulo 10 vemos que después van enseguida a las naciones. The nations don't know the word of God. Pero las naciones no conocen la palabra de Dios. So they have to come down. Así que los que conocen la palabra de Dios tienen que bajar espiritualmente hablando también, So that they can teach these people that don't know God. para what que God puedan is. enseñarle a toda esta gente que no conoce de Dios, que está en un nivel bajo de conocimiento espiritual de la palabra de Dios. Muy bien dicho. Amén. Jerusalén, por la razón que dijo nuestro hermano pastor y por la razón física de que es el lugar donde el Señor decidió que su nombre morara, ¿amén? Porque el templo, la montaña de Sión, el monte Sión, es donde mora el nombre de Dios cuando estaba el templo. Amén. Mientras esté el templo ahí es donde mora su nombre. Amén. Así que en aquel entonces tenían un templo. El templo estaba ahí. El templo aún no había sido destruido. Saulo aún llevaba, Pedro, los apóstoles aún iban ahí, oraban ahí, ofrecían sacrificios ahí. Amén. Ya eso es otro tema. Amén. Que todos también tienen preguntas. Pero al bajar Jerusalén, estás bajando de un nivel de santidad mayor. El máximo nivel de santidad es el lugar, el lugar santísimo, the Holy of Holies, Kodesh HaKadoshim, ¿verdad? Es el lugar donde está la presencia de Dios, el nombre de Dios, donde estaba el arca. Literalmente donde está el nombre de Dios, ahí es donde está la presencia de Dios, el lugar más santo en toda la tierra. Bajas un poquito de nivel, entras a donde solamente pueden entrar los levitas, un nivel más bajo en santidad. Vas más hacia afuera, donde solamente los hombres de las tribus de Israel pueden ir. Ahí bajas ese otro nivel de santidad. Sales al nivel de donde solamente los gentiles pueden a caminar en el templo, en la plaza. Ahí bajas ese otro nivel de santidad. Sales de la ciudad de Jerusalén, bajaste de otro nivel de santidad. Así que van bajando de nivel espiritual. Amén. Y por eso descendieron a Antioquía. Amén, gloria a Dios. Vámonos rapidito. Así que estos profetas, ¿qué es lo que estos profetas hacen? Ellos profesan las instrucciones de Dios. Como dijo nuestro hermano pastor, muchos de ellos, la mayoría de ellos son levitas, son de la tribu de Leví. Y el Señor los usaba mucho como profetas porque tenían que conocer la palabra de Dios, tenían que conocer las instrucciones levíticas de cómo operar en el templo, de cómo ellos tenían que operar en sus vidas siendo levitas. El sacerdote tenía que saber cómo comportarse dentro del templo mientras operaba en el templo y cómo comportarse cuando andaba afuera entre la gente. ¿Qué es lo que él podía hacer y lo que no podía hacer? E inclusive ellos tenían que saber para poder enseñar al pueblo lo que el pueblo podía hacer y no podía hacer. Amén. Porque todas las instrucciones que dio Dios acerca de cada ámbito y todo aspecto de la vida de toda persona, ya sea hombre, mujer, niño, niña, todo, los sacerdotes y los levitas tenían que saber esto para poder instruir al resto del pueblo. Así que por eso vemos que estos profetas vienen y dan instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque estos son los que potencialmente estarían ayudando a Saulo, conocemos a Pablo, a instruir al resto de estos convertidos, a esta gente que tienen el deseo de ser discípulos. Amén. Amén. O sea que ellos caían claramente como los más perfectos candidatos para ser maestros y para ser profetas y jueces. Históricamente lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. Amén. Y también vemos que estos profetas vienen y dan predicciones inspiradas por medio del Espíritu Santo. Amén. Ellos muchas veces dan predicciones inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el término que nosotros tenemos para este tipo de cosas? ¿Lo llamamos qué? No, el término de la palabra que usamos para predicciones inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Oyeron lo que dijo nuestro hermano? Grítelo, hermano. Todos digan profecías. Amén. Son cosas específicas a lo que están pasando en ese momento en sus vidas,
el Señor muchas veces daba una instrucción, una predicción inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Y a quién usaba? Usaba al profeta para dar una profecía específica para ahí en ese entonces. ¿Y cuál es la profecía de la cual se habla en este momento, en esta instancia? En esta instancia se levanta el profeta Agabo, y recibe la profecía de que habrá sequía y hambruna en toda Judea. Amén. Y vemos a los discípulos, amén. Vemos que los discípulos, amén, adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Verdad que sí? Y vemos que los discípulos recién convertidos, los conversos, empiezan a contribuir para ayudar a la congregación que está en Judea, a ayudar a los hermanos que iban a pasar por necesidad en Judea, en Jerusalén y en todos los alrededores, en toda Judea. Amén. Lo vemos en versículos 29 y 30, que como ellos podían, contribuyeron. Lo que ellos podían dar, tal vez monetariamente, que se podía cambiar por comida o lo que fuera, ya que se estuviera en la tierra, en Judea, lo hicieran. De la manera que ellos podían, ellos contribuyeron. ¿Para qué? Para que los hermanos en Judá pudieran sobrevivir y pudieran sobresaltar en medio de la sequía y en medio de la hambruna. Amén. En otras palabras, vemos que los discípulos están poniendo en práctica su instrucción. Amén. Porque en Levítico 19:18 se nos instruye, ¿no? Se nos instruye en corto, no lo voy a leer todo, amén, porque estamos cerrando ya, estamos justo a la hora. Amén. En Levíticos 19:18 se nos instruye que no te vengarás, no tendrás deseos de venganza en contra de tu hermano, contra tu prójimo, sino que amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Muchos dicen, oh, eso es el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo lo repite y lo dice. Amén. Pero Él también ya lo había dicho, porque ¿quién decimos nosotros que Jesús es? Jesús es Dios. La palabra, Jesús es Dios. ¿Quién fue el que le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí? Dios, ¿verdad? Pero si decimos que Jesús es Dios, entonces ¿quién le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí? Jesús. Amén. En su forma antes de ser manifestado y nacer como un hombre, como cada uno de nosotros lo hace. Pero obviamente es Jesús, porque Jesús, de acuerdo a Pablo, nos instruye en Colosenses 1:15, ¿verdad? Nos instruye en Hebreos 2:3, en 1:3, amén. En varios otros lugares nos instruye que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Amén. Así que el Señor lo dijo y lo vemos en Levítico 19:18, y el Señor lo vuelve a decir y lo vemos en los evangelios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Con esto terminamos un estudio algo extensivo acerca de el libro de los Hechos, capítulo 11. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie en esta tarde? Gloria a Dios. Amén. Estamos agradecidos con el Señor que podemos hacer eso, que tenemos el tiempo, tenemos la habilidad de poder entrar a la palabra de Dios más profundamente, para poder entenderlo de la manera que nuestro Señor Jesucristo la entendía, de la forma que los apóstoles la vivieron. Amén. Vivieron los hechos. Amén. Gloria a Dios.